Bien, seguimos amigos. En esta segunda parte le he pedido al magistrado en el corte que vaya más aceleradamente porque yo sé que ellos tienen su parte de ley, la parte legal que la tienen que explicar y es necesario hacerlo. Pero bueno, nosotros los periodistas, los medios de comunicación necesitamos un poquito como más de certeza para poder entender lo que está pasando. Yo particularmente decidí hacer la entrevista desde cero porque fíjese usted, en tantos años, desde que ustedes se conformaron en el 2017, a pesar de la premura, esta es la segunda vez que tengo una entrevista con ustedes, porque entonces no es, los magistrados o no han tenido acceso o han estado muy divididos. Entonces tuve un par de entrevistas con Antonio Marval, ya yo no sé si él es el presidente del tribunal o no es el presidente del tribunal, entonces quiero llegar a esa parte, pero bueno, termíneme para entender un poco y que los que nos están siguiendo a través de mi canal de YouTube que, sepan ¿por qué ustedes no tienen ahora la importancia que se merecen tener como Tribunal Supremo reconocido del legítimo o de la legítima Asamblea Nacional? Sí. Bueno, sí, quizás han querido atomizarnos porque en Venezuela, y yo lo coloco como un mensaje en mi link, en mis redes, mi sueño es que la justicia sea política de Estado. Yo trabajo, Alejandro, en el sistema judicial desde el año de 1985. 1985, que era un escribiente en los tribunales en Caracas. Y conozco el monstruo porque vivo en sus entrañas. Y en Venezuela, antes de Chávez, y peor después de la llegada de Chávez, el Poder Judicial no ha sido considerado tal como lo establece la Constitución y la ley. No ha sido respetado, ni ha sido visto como quizás lo pueden ver en Estados Unidos o en Colombia o en Brasil. Claro que es importantísimo. La claro, justicia es uno de los poderes más importantes claro. de Entonces cualquier sí, democracia. yo me he preparado para esto. Este es mi destino, ha sido mi destino. Yo me he preparado para este trabajo, del trabajo de la ley, como juez y como académico. Y te tengo que decir que en Venezuela tenemos nosotros que rescatar y crear una democracia nueva. Tú hablabas de la nacionalidad de Maduro. Nosotros tuvimos un juicio relacionado a eso e iniciamos un proceso. Yo dicté unas medidas, es más, yo fui el ponente de esa causa, yo dicté unas medidas cautelares y se ordenó la exhibición de unos documentos y las pruebas, y el proceso ha sido, por la distancia, ha sido complicado. Incluso se le pidió al gobierno de Colombia, estaba el presidente Santos en aquel momento, al gobierno de Colombia, instrumentos probatorios al respecto, pero bueno, no ha sido fácil porque nosotros no tenemos tampoco las herramientas para quizás boxear Entonces jabs, ¿no? me está reconociendo ahí dos cosas que son importantes para lo que yo quiero entender y quizás muchos de los que nos están viendo. La distancia ha sido, por supuesto, un enemigo de ustedes para poder trabajar en todas sus sentencias y en develar todos los desmanes que ha cometido el régimen. Y segundo, quienes lo han querido atomizar, ya me está nombrando también al gobierno de Juan Manuel Santos, que ya con el transcurrir del tiempo nos hemos dado cuenta que no ha sido tan amigo de la causa democrática de Venezuela. Sí. ¿O me equivoco? Bueno, yo no me voy a meter en política internacional, pero lo que te puedo decir es que el presidente de Santos, yo estuve en Casa Nariño y él ayudó a los magistrados que estaban en Colombia, les dio el refugio, sus credenciales, pasaporte, le dio seguridad social. La verdad que yo quería irme a Colombia, ¿no? Porque eso no ocurre en Estados Unidos. Y él permitió que nosotros tuviéramos el antejuicio de mérito contra el Nicolás Maduro Moro. Después llegó el presidente Duque y tuvimos toda la colaboración, no Entonces, solo el presidente Duque. me estoy eenfocando en mi apreciación. Entonces, No, Santos, yo te estoy diciendo que en el caso contra Maduro ajá, y en el caso de los magistrados, el presidente Santos fue todo un caballero. okay. Y el presidente Duque, definitivamente, para mí es uno de los aliados más importantes. El presidente Uribe también, el presidente Pastrana. En Colombia nosotros hemos recibido, de verdad, una receptividad enorme como personas, como ciudadanos, como funcionarios. Incluso la prestancia que se le da al magistrado es Claro, pero de estamos mucho nivel. hablando de las personas, del cargo, pero de la efectividad. Colombia y Estados Unidos han sido efectivos en recibir los trabajos que ustedes están haciendo. Sí, absolutamente todos. Todos. Yo tengo reuniones. Entonces, ¿en dónde está Lo que pasa es que lo que no hay es publicidad.
Porque ese es no, el tema, claro, publicidad. ese es el tema. Sí, es un tema de publicidad. Primero, los magistrados, no es normal que un magistrado esté haciendo una entrevista. Claro. Lo que pasa es que esto es excepcional todo. Ujú. El tema venezolano se sale de la caja, de lo normal. Entonces, por eso es que yo estoy aquí, ¿no? Porque si no, tú tendrías que ir a la oficina Claro. Y esta entrevista del no, tribunal, y esta entrevista no hubiera sido tendríamos, aquí, por supuesto que tú no. estarías en una silla, yo en otra, con una bandera enfrente, o sea, es una realidad que Y no tenemos grabando una nosotros. entrevista de este estilo, ni yo cuestionándolo a usted. Esto no ocurriría realmente. Sí, todo es Sí. seccional. No, Entonces, es yo estoy publicidad, seguro que estarías cuestionándome claro, porque es tu pero a puerta trabajo. cerrada y yo no tuviera que escribir, Sí. no lo Pero pudiera grabar fíjate, ni siquiera. yo quiero hablar rápidamente del caso, quizás para mí, el termómetro de muchas cosas, Ujú. porque fue el que abrió y rompió el celofán de la ilegitimidad del señor Maduro. El señor Maduro tenía varias causas de cesación, de acuerdo a la Constitución. Una fue declarado, creo que en el 2016, por la Asamblea Nacional el abandono del cargo. Es un acto político que no se ejecutó, pero cesó. Después encontramos la elección presidencial en donde él no tenía la legitimidad para ser candidato presidencial, caso que nosotros también tenemos y estamos sustanciando, en la cual él siendo vicepresidente de la República, después de que anunciaron el fallecimiento de Chávez, dijo que después que lo anunciaron, porque todos ya sabemos que murió en el mes de diciembre y no en el mes de marzo, él fue designado presidente encargado y él no podía ser candidato presidencial. Y la Sala Constitucional en Caracas lo habilitó para ser candidato presidencial. Y el único que puede ser candidato presidencial en Venezuela, siendo presidente de acuerdo a la Constitución, es el presidente que se va a reelegir, como fue en el caso del señor Chávez, que él iba para una reelección, porque en Venezuela también por una vía violatoria de la Constitución, a través de un referéndum, se aprobó una reelección indefinida, cosa que tampoco estaba dentro del contexto, pero en Venezuela ese ha sido una de las armas del régimen, utilizar lo ilegal y volverlo legal. Pero allí el señor Maduro, que no estaba habilitado, era inelegible, porque él tenía que separarse del cargo y ser candidato presidencial como todos los demás candidatos, ¿no? Él aprovechó el poder, él aprovechó el avión, él aprovechó los Todo, recursos del todo, todo. Estado, él aprovechó los recursos de publicidad, etcétera, y Y se bueno, convirtió y en el produce. delfín y en el dictador de turno elegido a Sí, dedo entonces ahí tenemos la segunda causa de su ilegitimidad, pero nada de estas dos causas tenía un impacto en la comunidad internacional para que desconocieran a Maduro. Se le seguía reconociendo ¿por como qué? ¿Por presidente. desinterés o porque es que les convenía que siguiera allí Maduro a la comunidad No, no, internacional? porque tenía una sentencia que lo apoyaba. Y esa sentencia, acuérdate que son más 192 países en la comunidad internacional de las Naciones Unidas y todas estas decisiones, el trabajo que ha hecho el régimen internacional es tremendo. Ellos tienen los mejores asesores, tienen muchos recursos, se manejan muy bien, se Y manejan tienen, monolíticamente, y tienen publicidad, que no la tienen tenemos dinero, eh, y tienen algo que no tienen robado. protocolo, claro, pero no tienen protocolos para el manejo de los recursos. Claro. Y por eso es que tú ves cómo en la OEA a veces se dificultan las cosas porque muchos de los dineros van a pagar votos en la Ujú. OEA. Y imagínate las Naciones Unidas. Pero bueno, y después nosotros declaramos el enjuiciamiento de Maduro. El enjuiciamiento de Nicolás Maduro fueron por dos delitos: por corrupción propia y legitimación de capitales. La Constitución venezolana establece que este juicio primero tiene que intentarlo la Fiscalía General de la República, cosa que ocurrió, presentó una denuncia. Segundo, tiene que manejarlo el Alto Tribunal Supremo de Justicia en sala plena, todos los magistrados. Yo dirijo la sala plena. También había la sala plena y estaba conformada y recibió la causa. Nosotros declaramos en este antejuicio de mérito que fue en Colombia, estaba el presidente Santos, declaramos que había causa probable. Causa probable. El acto subsiguiente era que la Fiscalía General presentara su acusación formal, cosa que ocurrió al mes, así, un mes más o menos aproximadamente. Presenta la Fiscalía General de la República la acusación formal con todas las pruebas, y después nosotros teníamos que pedir una autorización a la Asamblea Nacional.
aquí es donde está lo importante, porque desde el momento en que se autoriza el juicio, que se realizó la autorización el 17 de abril ya que tengo la fecha aquí puesta precisamente porque creo que es importante. El 17 de abril de 2018, con 105 votos a favor y 2 en contra, se autoriza la continuación del proceso judicial criminal contra Nicolás Maduro Moro. Y en la asamblea, después de esos dos pasos previos. 105 votos a favor y 2 en contra. Ajá, ¿y nosotros seguimos el proceso judicial correspondiente, sustanciamos durante varios meses recibiendo más de 10.000 instrumentos probatorios, testimonios, muchos de los documentos y de las pruebas estaban en portugués, tuvimos que buscar una traductora. Hicimos una experticia, porque acuérdate que está el caso de Odebrecht, donde se contrataron más de 2.500 millones de dólares en obras, en grandes obras, paso de trenes, el segundo puente del lago Maracaibo, entre otros. Y se hizo un estudio, desde Colombia se hizo una experticia y se hizo un estudio de la situación de las obras, de cómo estaban las obras. Ingenieros y expertos que pidieron no ser identificados fueron al sitio, verificaron las obras y declararon que, ahorita no recuerdo el término, que las obras estaban muertas, en el sentido que no se pueden recuperar lo poco que se había construido. Entonces nosotros logramos probar, y el señor Maduro tuvo un abogado que lo asistió y nos hizo la vida imposible, porque lo primero que alegó: ustedes están fuera del país, ustedes no pueden hacer esto, y también alegó pruebas correspondientes. Y nosotros se logró demostrar que él recibió corrupción. Coimas Sí, eso es en Brasil que le dicen coima, ¿no? Sobornos. Él recibió sobornos en Venezuela de parte del presidente de Odebrecht, que no solo lo declara, sino que también se narra por varios testimonios cómo llega el dinero de Brasil al aeropuerto de La Carlota, quién lo lleva, se hospeda en el Hotel Tamanaco y del Hotel Tamanaco van a Miraflores. Y quién estaba para el momento de la entrega del dinero. O sea, todo eso quedó probado. Y eso fueron audiencias que fueron realizadas en el Senado colombiano y estaban presentes muchísimos venezolanos. Ahí estaba la gente del Nacional, estaba Berenice Gómez, estaban los diputados. Es decir, eso tuvo un gran impacto noticioso. Claro. Al final nosotros dictamos la sentencia y condenamos a Maduro por los delitos de corrupción propia y de legitimación de capitales. Corrupción propia por la ley contra la corrupción y por legitimación de capitales basado en la Ley Orgánica de Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo. ¿Por qué no y está se impuso. Preso, entonces? Ajá, porque le tocaba tenemos un régimen tiránico. No, porque tenemos un régimen tiránico, porque los encargados de apresar a una persona son los cuerpos de seguridad. Y los cuerpos de seguridad, no te lo tengo por qué explicar qué es lo que ocurre allí. Pero nosotros, perdón, con esto termino. Pero nosotros no solo lo condenamos a varias sanciones, uno es la de prisión por 18 años y 3 meses solo por ese delito, ¿verdad? Porque muchos venezolanos dicen, bueno, ¿y cómo le van a poner solo 18 años? Bueno, pues solo fue enjuiciado por ese delito. Claro. Es más, el único proceso por el cual se le tiene sentencia el señor Maduro. Él no tiene más sentencia, ni siquiera internacionalmente. Internacionalmente lo que tiene causas abiertas. En esta hay sentencia definitiva. Pero aquí nosotros también declaramos la destitución del cargo. Y a partir de allí, él pierde la legitimidad. Sobre todo cuando esta sentencia, ya va que voy a buscar la fecha, esta sentencia es elevada a la Asamblea Nacional y el 21 de agosto de 2018, los diputados de la Asamblea Nacional respaldan la sentencia definitiva que declara la culpabilidad de Maduro por los delitos cometidos. Esto trae como consecuencia inmediatamente, uno, la orden de captura que se libra y se emite a los cuerpos de seguridad en Venezuela. Yo mismo, públicamente, he llamado a los cuerpos de seguridad, he llamado a la reserva moral militar y policial que hay en Venezuela para que detengan al señor Maduro y van a cumplir con su deber
Y el que lo haga cumple el deber que está establecido en nuestra Constitución y la ley, además que la República lo va a reconocer toda la vida. Dos, ante la comunidad internacional hemos presentado este fallo con el propósito de deslegitimar al señor Maduro, porque el señor Maduro ya no es presidente. Y en la sede de la Organización de Estados Americanos, nosotros exhortamos a la Asamblea Nacional, lo invitamos a la Asamblea Nacional, pues no fue un exhorto, fue una invitación a que nombraran, a que siguieran con la transición como lo establece la Constitución, y es que el presidente de la Asamblea Nacional tiene que asumir la presidencia de la República, tal como ocurrió con el presidente Carlos Andrés Pérez cuando se retira y entra Octavio Lepage. Y después en el Congreso, con el tiempo, a la semana, designan a un presidente provisional, que fue Ramón J. Velázquez. Bueno, nosotros hicimos lo mismo porque eso es lo que está en la Constitución. Nosotros pedimos... Claro, lo que pasa es que las instituciones derruidas, derrumbadas y controladas por el chavismo no permitieron que esto ocurriera. Entonces pero sí ocurrió, pero es que sí ocurrió. Pero no está porque, preso. Maduro no está preso. Ok, no está preso. pagando la sentencia. No está preso en una cárcel. Varilla y sigue persiguiendo y sigue llamando a elecciones y le quita las tarjetas a los partidos políticos y entonces nos va llevando a esta obra de teatro mal montada donde al final todo el mundo va a ver las elecciones del 6 de diciembre y vamos a seguir con más de lo mismo por mucho tiempo más, porque todo esto, tanto el tribunal, y perdone que me moleste un poquito, el Tribunal Supremo en el exilio es de papel, Guaidó es de papel, todo es de papel, porque el que tiene la verdadera fuerza es el régimen. Y aquí cuestiono también a la ayuda internacional, a los gobiernos, a Santos, a Duque, a Bolsonaro, al propio presidente estadounidense. No hay un trabajo más allá que permita ponerle punto a esa narcotiranía. Entonces seguimos como en más de lo mismo. Entonces esto es una historia sin fin, ¿o no, magistrado? Es una historia que va a tener un fin, pero ¿cuándo? el otro equipo, los adversarios también juegan al ajedrez, ¿no? Claro, y tienen poder, tienen publicidad, claro, están vinculados con mercados que tienen mucho más poder. Mira, el papel, como tú dices, que es un papel, en materia jurídica, el papel aguanta es importante. Todo, sí, pero... Aguanta todo, pero también es importante cuando el papel es correcto. Y el papel logró que entráramos a activar el artículo 233 de la Constitución. Primero, Maduro ya no era reconocido legítimamente como presidente. La posibilidad de que el presidente de la Asamblea Nacional asumiera el cargo, cosa que solo ocurrió cuando el presidente Guaidó asumió la presidencia de la Asamblea, y costó, porque como todos sabemos fue bien complicado. Nosotros, a lo mejor esto les ha molestado a algunos diputados porque yo he actuado como un juez, como deben actuar los jueces, y más un juez de alta corte. Nosotros desde la sede de la Organización de Estados Americanos, yo acompañado de un grupo importante de magistrados, exhortamos al diputado Juan Guaidó para que asumiera la presidencia de la República. Y lo hizo. Después lo exhortamos a que se juramentara. Y lo hizo a través de un procedimiento. Y después quiero que sepa que en diciembre de este año, de diciembre del año pasado, nosotros públicamente, el 19 de diciembre de 2019, nosotros le pedimos a la Asamblea Nacional y al presidente Guaidó que procediera a hacer la conformación de un gobierno provisorio, igual como se hizo con Ramón J. Velázquez, con la finalidad de eliminar aquella debilidad que puede tener el hecho de tener un gobierno interino, un gobierno encargado. Y no lo hizo. Eso no lo hizo. Ellos hablan de un gobierno de emergencia. Pero bueno, nosotros estamos cumpliendo con el deber. Claro. Nosotros estamos cumpliendo con un deber. A ese punto se ha arrepentido en algún momento porque hablan de un gobierno de emergencia nacional, pero no de esto que le está pidiendo su Tribunal Supremo en el exilio, reconocido, pues juramentado por la Asamblea Nacional, no por la persona, no por Guaidó. ¿Se arrepiente o piensa que Juan Guaidó realmente no ha dado la talla como el presidente para esta batalla encargado en aquel mantra que ya ni siquiera se escucha del cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres, sino que un gobierno de emergencia nacional, porque ahora todo lo soluciona con ese gobierno de emergencia que pareciera
ser electoral, porque un gobierno de emergencia nacional no puede emerger sino de unas elecciones, pero las elecciones y todos los organismos están confiscados por el chavismo. Me desvié. ¿Sigue apostando usted a Juan Guaidó? Mira, yo he puesto a los venezolanos, yo he puesto a que sigamos luchando y yo no voy a apostar a una persona. Ujú. Yo respeto al diputado Guaidó como presidente. Yo sencillamente lo que he hecho es exhortación. Por ejemplo, el tema de por qué nosotros hemos notificado y pedido a la Asamblea Nacional que discuta el 187.11 que está en la Constitución. Porque existe un tema de soberanía. Ningún país va a invadir Venezuela, ni va a hacer alguna ocupación en Venezuela, ni siquiera para llevar una caja de alimento si se viola la soberanía. Y nosotros tenemos una Asamblea Nacional y el 187.11 es una facultad de la Asamblea Nacional. Nosotros lo hemos exhortado precisamente en el juicio de la emergencia humanitaria. ¿Guaidó pudiera hacer ¿No? más para usted? Ya que no quiere hablar de la persona, y veo, pues la respuesta es clara. Para mí, y creo que para muchos de los que nos están mirando es clara. Es decir, usted no está totalmente de acuerdo con el actuar, y más después de ese punto de quiebre en el que... Yo creo que los venezolanos, incluyendo el presidente Guaidó, tiene que replantear la estrategia, porque así como va cambiando la estrategia del régimen, hay que adaptar la estrategia. Nosotros lo hemos cambiado ante la situación, nosotros como órgano, como tribunal. ¿Por qué? Porque el discurso que tienen ahorita muchos de nuestros actores políticos es el discurso que teníamos nosotros hace más de un año. Venezuela es un estado forajido, es un Claro. estado fallido. Venezuela es un problema donde hay narcotráfico, es un problema de terrorismo. Entonces, eso no le gustaba que nosotros habláramos esto en ningún contexto internacional. No les agradaba. Hoy en día tienen la misma narrativa, que es la misma narrativa que nosotros venimos hablando, no solo te repito, nosotros hemos estado en el Parlamento Europeo, nosotros estuvimos con el secretario de aquel entonces del Parlamento Europeo, pero también estuvimos con todos los grupos parlamentarios, los de Alemania, los de Inglaterra, los de Grecia, los de Es que Portugal. magistrado, Hemos hecho un trabajo claro, titánico. titánico, pero es que la tarea ha sido bien hecha en en todo el mundo, en apuntalar lo que se está viviendo en Venezuela, pero es que nadie pasa del examen en papel. Nadie sabe, esto está bien hecho, pero al final tenemos la realidad, que la realidad no la estamos viendo nosotros que estamos en el exilio, y quizás no cómodamente, porque nadie está en el exilio fuera de su país cómodamente. La lucha es mucho más difícil que estar dentro de nuestra nación de origen. Pero hay muchos venezolanos que se siguen muriendo, muchos venezolanos que no tienen... Hoy hacía un reportaje para Radio y Televisión Martí, y escuché a una persona decir que tenía 5 días que no se bañaba frente a esta pandemia que está arrasando en el mundo entero, y está matando a tantas personas. 5 días que ni siquiera se bañan, ojo, no se lavan ni siquiera las manos. Entonces, bueno, hay que cambiar de estrategia. Me gusta mucho eso, porque al final en este segmento logró despojarse un poco de la investidura de magistrado y hablar más claro. En la última parte, quiero que hablemos ahora de la realidad de ustedes. Porque yo sé que ustedes están divididos, ustedes también tienen sus propios problemas, quiero saber cómo se están sustentando, cómo están viviendo, cómo han arreglado su situación personal, pero regresamos enseguida. Estamos conversando con el magistrado Miguel Ángel Martín, presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el Exilio. No se aparten.